Bienvenidos todos nuevamente esta noche, y es el penúltimo jueves minero de este año, pero hoy es un día especial para todos nosotros. Cada 5 de diciembre se celebra el Día del Minero Metalúrgico, con la dación del Decreto Supremo número 03189 de Trabajo, publicado en el Peruano el 06 de septiembre de 89. Esta fecha es para homenajear al hombre que entrega su vida en la búsqueda del mineral, arriesgando muchas veces su vida, llegando a veces incluso a morir. Esto es a todos los trabajadores mineros metalúrgicos, trabajadores obreros, profesionales, técnicos. Así que feliz Día del Minero, mis queridos amigos. Un aplauso por el minero. Seguidamente vamos a dar pase ya la primera conferencia, ¿no?, que realmente despertó mucha expectativa cuando se presentó el estudio, porque en nuestro país nosotros cada vez debemos conocer más acerca del impacto, de los efectos de nuestra actividad, de lo que hacemos día a día, y agradecemos a las empresas que han encargado este estudio, las empresas privadas, el estudio a la empresa McKinsey. Esto fue una de las conferencias más celebradas en Perumín. Entonces nosotros pensamos que también no todos han ido a Perumín por muchas razones. Entonces dijimos, traemos también acá al instituto para que nuevamente nos refresque cuáles han sido los resultados de este estudio, muy valioso, por cierto, que cuesta mucha plata, pero que nos ayuda a nosotros a entender cada vez más lo que tenemos que decir, lo que tenemos que educar, lo que tenemos que difundir sobre la minería en el Perú. En esta oportunidad está Martín Maestu, es argentino. Como dicen, el primer milagro del Papa, ¿sabes cuál fue? Que todos los argentinos, que todo el mundo lo quiera al Papa, ¿no? ¿Ya? Lindo eso. Martín Maestu es socio de McKinsey y Company. Ingresó en la oficina de Buenos Aires en noviembre de 2000 y desde entonces se especializa en servir a empresas del sector minero y siderúrgico. En los últimos 3 años ha liderado más de 40 proyectos en América Latina, en un amplio rango de temas, incluyendo estrategia, transformaciones organizacionales, manejo de stakeholders y operaciones. Antes de ingresar a McKinsey, trabajó en banca en Argentina, en inversiones en Deutsche Bank en Londres y en Pegasus Private Equity en Argentina. Obtuvo un MBA en la Universidad de Chicago, luego de graduarse como contador público en la Universidad de Belgrano. Asimismo, estudió economía en la Universidad Luigi Bocconi de Milán. Amigos, el tema que nos va a exponer es muy interesante, así que va a traer muchas conversaciones, comentarios que lo necesitamos hoy por hoy para enfocarnos en lo que hacemos. Tuve la suerte de estar en CADE, el último CADE, y realmente cuando salí me sentía en un país de primer mundo. Nunca había sentido tanto optimismo, tanto entusiasmo por este querido país. Creo que hay que seguir empujando y la minería es uno de los pilares. En eso sí, totalmente seguros. Martín, por favor. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Tenía que ser argentino, perdón, algo defecto. Bueno, básicamente nosotros, como comentaba el ingeniero, a principio de este año hicimos un trabajo para la CNMP, en donde básicamente lo que tratamos de ver son 3 cosas. Uno era cuál es el punto de partida de la minería como sector, entender cuáles son la situación que estaba afrontando Perú, cuáles son los desafíos que tenían y tratar de crear o con el sector, todos juntos, cómo sería la hoja de ruta para poder ir enfrentando los diferentes desafíos que el sector tenía. Entonces, lo que les voy a presentar ahora son... Estoy tratando de aprender cómo pasar las hojas acá, permiso.
Creo que es así, ¿no? Bien. Básicamente lo que les voy a presentar es un resumen de este estudio en las próximas 20-25 minutos para dejar abierto a 10-15 minutos de preguntas que puedan tener, en donde, por un lado, tiene 3 capítulos. En una primera parte es cuál es la contribución actual que el sector minero tiene a la economía y cuál es el peso que tiene a futuro como locomotora de crecimiento. En segundo lugar, cuáles son los principales desafíos que nosotros vemos a futuro. Y en tercero es, en esta hoja de ruta, y cuáles son las acciones concretas que se deberían estar haciendo para de alguna manera transformar esta minería en lo que se está hablando como minería moderna o concertación entre los diferentes actores que componen la minería. Entonces, no hay... Estoy complicado. Perdón. En primer lugar, cuando pensamos en el sector minero ha sido un pilar muy importante en toda la economía. Entonces, en cualquier dimensión que nosotros analizamos el sector minero, vemos su importancia. A nivel del PBI, es el sector más importante y de mayor crecimiento que ha tenido Perú en los últimos años. Cuando vemos a nivel de impuestos y la contribución que tiene al fisco, es también terriblemente relevante, y sobre todo en algunas regiones, como puede ser Moquegua, Tacna o Ancash, en donde representa el principal ingreso que esos sectores tienen. Cuando pensamos en empleo, tanto en el empleo directo, en el empleo indirecto, en el empleo inducido, hay hasta casi 10 millones de personas que están afectadas de alguna u otra manera por la minería. Y cuando pensamos en las inversiones que el país va a tener, y ahora lo vamos a ver más en detalle, el flujo de inversiones futuras que la minería en Perú debería tener es muy grande. Estamos hablando de más de 50.000 millones de dólares que tendrían un impacto muy importante en toda la economía. Entonces, esto hace que de alguna manera sea la locomotora de crecimiento, y como el ingeniero decía al inicio, es importante saber dónde estamos por el impacto económico y de alguna manera en toda la gente que esto podría tener y podría ayudar a continuar con el crecimiento y con la inclusión social en Perú. Esto como ejemplo, básicamente, esta es la composición de los diferentes sectores de la economía, y lo que vemos es que la minería en los últimos años ha crecido niveles muy altos. Este 18% que se ve acá a la derecha tiene que ver con el crecimiento anual que ha tenido la minería en los últimos años, sobre todo con el boom minero que se tuvo a partir del 2005, ¿no? Y obviamente que el país ha crecido en línea con la minería, por lo tanto, por eso decimos que es la locomotora de crecimiento del país. Estos son algunos datos que voy pasando rápido como para que tengan en mente. Este es otro análisis que tiene que ver con, básicamente lo que se hablaba es, bueno, de todo el dinero que gana la minería, cuánto de este dinero queda en el país. Y básicamente lo que muestra esto es que aproximadamente el 80% de las utilidades operativas de las empresas quedan en el país a través de reinversiones o a través de las mismas contribuciones que se le hace al fisco, como el pago de impuestos. Entonces, el conjunto de los 29.000 millones de dólares que tuvieron los ingresos mineros del 2009 al 2011, 9.000 millones fue recaudación fiscal y 14.000 millones fueron inversión en minería, lo que representa el 80% del total. Entonces, por un lado, es la locomotora de crecimiento, y por otro lado, esa locomotora está de alguna manera sustentada en la reinversión que de alguna u otra manera queda dentro del país. ¿Sí? Por otro lado, cuando pensamos en el impacto que esto tiene y en el crecimiento esperado en los próximos años, este es un ejemplo para entender el impacto, ¿no?, de la minería. Nosotros Perú, pensamos aumentar 1,5 millones de toneladas de cobre de acá al 2016, y este 1,5 millones de toneladas de cobre representan para el fisco alrededor de 2.000 millones de dólares adicionales, ¿sí? O sea, esto es simplemente el 1,5 millones de toneladas por el precio, por el margen promedio que tiene la industria,
por el 35-40% que es el porcentaje que queda en el fisco, lo da 2.000 millones de dólares que cuando lo transformamos en las cosas buenas, en hospitales, en educación, en construcción y demás, es realmente un impacto muy importante que ojalá se vea reflejado en las mejoras para el país y por ende para aumentar esta inclusión social que estamos hablando. Por otro lado, cuando analizamos el portfolio de inversión minera, lo que vemos acá a la izquierda en este flujo que va aumentando de 12.000 a 57.000 millones, este es básicamente el portfolio de inversiones que existen en Perú, que de alguna manera Perú viene acumulando porque el país de alguna manera estaba siendo más confiable, porque los recursos son muy buenos, etcétera, un mayor número de inversiones a ser realizadas en Perú. Eso es una lectura. Por otro lado, la otra lectura es que no se están ejecutando las inversiones con la rapidez y con la capacidad que quizás debieran ejecutarse, que es lo que de alguna manera viene cuando mostremos cuáles son los desafíos principales que el sector tiene. Ahora, este número 3.7 y 1.7 que ustedes ven acá a la derecha, no me puedo correr, perdón. El 3.7 se refiere, es el porcentaje, es como el market share de inversiones futuras cuando uno compara cuántas son las inversiones que vienen a Perú versus las inversiones que van al resto del mundo en materia de minería. Y el 1.7 es cuánto es la producción, cuántos son los ingresos que son de la producción de Perú versus los ingresos del mundo. Entonces, lo que nos muestra es que de alguna manera el país va a seguir creciendo a nivel de la relevancia que tiene del sector minero a nivel mundial. Entonces, si bien lo que pasó ha sido muy bueno en los últimos años, siguiendo con el comentario del ingeniero de lo positivo que debemos ser, se espera que de alguna manera sigan creciendo las inversiones y siga ese flujo de fondos viniendo. Si bien es cierto que... buenísimo, muchas gracias. Si bien es cierto que este flujo de inversiones, que hoy están en el orden de los 57.000 millones de dólares, que es un portfolio, ahora vamos a ver que hay grandes desafíos para poder implementarlos, a pesar de las bondades y la riqueza en la calidad de los recursos que tenemos y en la estructura de costos que el país tiene otros desafíos como sociales e institucionales que ahora voy a tocar brevemente. Siguiendo con eso y pensando en lo que les decía antes, que la minería es una locomotora de crecimiento, cuando vemos cuánto es la importancia de la minería en la economía, una de las cosas que vemos es que lo que se espera que crezca la economía en los próximos años, en el orden del 6% del PBI, depende de los distintos indicadores, de las distintas consultoras, agencias de economía, etcétera, pero en el orden del 6%, el 30% está relacionado con que se ejecuten estas inversiones que están en el portfolio de la minería. Entonces, ¿cuál es el riesgo que hay? ¿Y cuál es la importancia de la minería acá? La importancia y el riesgo es que si esto no se ejecuta en tiempo y en forma, como tampoco se vienen ejecutando en los últimos años por una serie de dificultades que se van presentando, es difícil que Perú pueda alcanzar el crecimiento esperado del 6%, porque hay un 2%, un 30% de este total que está atado a ese crecimiento de la minería. Esto básicamente es como para sintetizarle en algunas páginas y algunos números, no los quise abrumar con números, pero de la importancia que la minería tiene y el desafío que Perú tiene de asegurar que la minería evolucione y se puedan realizar los proyectos como están en el pipeline, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos, y acá nos enfocamos en los últimos dos puntos, que es el marco institucional y marco social, pero lo que nosotros hicimos cuando hicimos el diagnóstico, que es un diagnóstico que veníamos haciendo en varios países, tanto de la región como fuera de la región, es analizar la dinámica competitiva en 4 dimensiones. Por un lado, la calidad del recurso, es decir, esto es básicamente, no hay nada que se pueda hacer, es lo que Dios nos dio
a la tierra, que tiene que ver con la disponibilidad y existencia de los recursos que tenemos, las leyes que tenemos, cómo estamos ubicados en la curva de costos y demás. Eso por un lado. Por otro lado, la estructura de costos y la intensidad del CAPEX, pero principalmente la estructura de costos. Y en la estructura de costos lo que hicimos fue analizar cada uno de los países desde el punto de vista no solo si la tasa de impuestos es alta, es baja, sino viendo todos los costos, los laborales, los de energía, etcétera, para comparar un país con otro. Lo tercero que analizamos es a nivel institucional, si las reglas están claras, no están claras, cuánta transparencia hay, cuán rápido es hacer los procesos, cuánto se tardan en tener las aprobaciones, etcétera. Ese fue un tercer componente del análisis. Y el cuarto tiene que ver con el marco social, que tiene que ver cómo se manejan las comunidades, la reputación que existe y el acompañamiento y la dificultad que hay en cuestiones sociales, tanto en los proyectos existentes como en los nuevos proyectos. Entonces, básicamente resumiendo de alguna manera las conclusiones encontradas, a nivel de calidad de recursos, todos sabemos que Dios fue muy generoso con Perú y los recursos que existen son muy buenos a nivel de reservas, de calidades, de leyes que existen. A nivel de estructura de costos, a pesar que la tasa efectiva de impuestos es muy alta y es una de las más altas que existe, cuando lo comparamos con otros países, si comparamos los costos totales, considerando la energía y los costos laborales y demás, todavía Perú tiene algunas ventajas competitivas al respecto, que es necesario seguir monitoreando para que esto se siga manteniendo y sea una ventaja competitiva. Sin embargo, hay muchos desafíos en materia institucional y en materia social, lo cual esto de alguna manera genera un riesgo grande en la implementación de ese portfolio de inversiones que hablé al inicio, de esos 50.000 millones de dólares, para que se hagan en tiempo y forma. Por ende, eso puede impactar o no la economía si no se hacen y no se hacen. Pues generan retrasos en los proyectos y todo lo que ustedes bien conocen. Entonces, ¿qué pasa en el marco institucional? Un resumen de lo que sucede en el marco institucional. En primer lugar, tomando algunos indicadores internacionales, como puede ser un reporte de Fraser, lo que muestra es que Perú ha caído en los rankings en los últimos años, ¿sí? Ahora vemos las causas de por qué creemos que ha caído y demás, pero a nivel de puesto, por llamarlo así, de un ranking, que es una referencia, no es la única que existe ni mucho menos, pero como referencia ha caído del puesto 8º al puesto 71 en los últimos años. Y cuando tratamos de entender las causas raíces de estos problemas, nos encontramos con cuatro causas raíces. En primer lugar, una incertidumbre respecto del cambio de reglas. Esto va desde la consulta previa, la implementación del SENACE, las zonas ecológicas, económicas en cómo se están implementando, que de alguna manera están generando un cierto, ¿cómo decirlo?, cuando lo comparas con otros países relativamente, genera un cierto ruido. En segundo lugar, toda la aprobación de permisos, esto lleva mucho tiempo y hay muchos entes involucrados. Obviamente el gobierno está tratando de, a través de la ventanilla única y demás, tratar de simplificarlo, pero de alguna manera es un tema importante a mejorar para poder simplificar los actuales procesos, requerimientos que son bien complicados. El tercer punto es incertidumbre ante la ejecución de la ley. Esto está muy relacionado muchas veces con las cuestiones de las comunidades, las cuestiones sociales también. Muchas veces no digo que sea Argentina ni mucho menos, pero de alguna manera no hay tanta certidumbre en la aplicación de algunos proyectos cuando se quiere aplicar. Y en cuarto lugar, muchas leyes están migrando, están descentralizándose y muchas veces lo que vemos es que tanto el sector privado como parte del sector público y demás no ha estado migrando hacia las regiones o hacia las zonas con la velocidad que de alguna manera existe y con la velocidad que se requiere para estar cerca. Muchas veces todavía está todo muy basado, no todas, pero muchas están todavía muy basadas en Lima, si bien hay representaciones en las regiones, no
con el peso que la situación lo está requiriendo, ¿sí? Entonces esto agrava un poquito más. Esto nada, son ejemplos, esto no lo voy a presentar, pero estos son ejemplos de que a los diferentes procesos, los tiempos que se tardan en promedio, que son muchos, extensos, y realmente cuando analizamos cada uno de los procesos, no sé, un requerimiento de la calidad del agua que se tarda en promedio entre 300 y un año básicamente para hacer cada una de estas cosas, y cuando lo empezamos a ver con la complejidad que hay, realmente esto alenta bastante la situación, y esto demuestra que de alguna manera cuando empezamos a mapear todos los interlocutores son muchísimos y realmente la situación es bastante engorrosa y complicada, y de alguna manera una de las partes de las soluciones que ahora lo vemos es cómo hacemos para simplificar todo esto y tratar de facilitar y no complicar los procesos, ¿sí? Luego, pasando ya al marco social, acá el tema es bien complicado, como ustedes bien lo saben. Una de las cosas que vimos es que los conflictos sociales están afectando al 40% de los proyectos que están en cartera. Y esto realmente complica bastante. ¿Qué quiere decir 40%? Quiere decir, voy a pasar una página y después vuelvo. Este cuadro lo que muestra es del 40% del total de las inversiones que existen, o sea, de los 50.000 millones que vengo hablando, que lo mencioné varias veces, han sido afectados ya por afectados significa que o son suspendidos por un tiempo, o están siendo atrasados, o todavía no están en el tiempo adecuado. Es un tiempo relevante, no un tiempo normal de operación, el 40%. Y cuando tratamos de entender cada uno de estos proyectos afectados, lo que hicimos fue separarlo en los proyectos nuevos de los proyectos que son brownfield, ¿no? Y lo que vemos es que el mayor deterioro viene principalmente en los proyectos greenfield, en los proyectos nuevos, en donde ya sea o que en la etapa de exploración un poco se nos complica, o si no, cuando viene el EIA aprobado hay una tendencia negativa dado a gran conflictividad. Entonces esto está atrasando considerablemente la ejecución y la realización de los proyectos nuevos, en donde pone en riesgo ese 40%, pone en riesgo aproximadamente hoy está en riesgo un 40% del portfolio de inversiones que tenemos de los 50 millones de dólares. Y cuando entendemos o tratamos de entender las causas, entendemos que hay muchos stakeholders, que la situación es complicada, que cada uno tiene diferentes intereses y demás, pero tratando de luego poner en blanco y negro, de alguna manera identificamos tres causas principales. Una que tiene que ver con una ausencia, no en todos los casos, no quiero generalizar, pero en muchos casos una ausencia en una relación de confianza entre las distintas partes, ¿sí? Por distintas conductas, por la historia o por lo que sea, por lo que fuere, hay una ausencia de confianza. Esta ausencia de confianza, por otro lado, hay necesidades reales. O sea, las comunidades muchas veces tienen necesidades reales y hay servicios básicos muy limitados y que de alguna manera hay necesidades genuinas en las distintas regiones. Y por otro lado, siempre hay un temor al impacto que pueda tener en la ecología, en el medio ambiente, en el agua y demás, que sumado a esta falta de confianza es un loop bastante negativo que se genera, en donde sumado a la falta de confianza, sumado a la falta de información, sumado a intereses de todo tipo que existen, realmente se complica la situación, ¿sí? Y esta es un poco la situación en la cual la minería se encuentra, ¿no? Entonces, tratando de resumir esto, básicamente es la calidad del recurso muy buena, la estructura de costos deteriorándose, pero aún sigue siendo muy buena. Hay grandes proyectos con un gran crecimiento en Perú para seguir creciendo y ganando market share a nivel mundial y siendo cada vez más relevante. Sin embargo, tenemos dos temas muy importantes que hay que trabajar. Tanto en lo institucional, que es bastante más trabajable y más, si querés, es más controlable, y una parte social, ¿sí? Que es todo esto que les estoy describiendo, si quieren, que ustedes
que les estoy describiendo, en donde de ahí viene a cómo solucionamos esto, ¿no? Donde no hay una solución única y de un solo actor, sino que es una solución que tiene que ser parte de todos, ¿no? Esto, básicamente, para que entiendan, es Perú está pronosticado crecer al 6%, ¿sí? Si Perú no mejora esos retrasos del 40% que existen, que ya los vimos, que en el pasado, la tendencia es que en los últimos años hubo un retraso del 40%, si eso no mejora y se mantiene, es difícil que Perú pueda seguir creciendo al 60%, porque ese impacto entre el 6% y el 4.8% es una caída de un retraso, si querés, en los proyectos que están anunciados, ¿sí? Entonces, es importante que de alguna manera, entre todos, se pueda acelerar esto, o se pueda por lo menos que no se retrase. Entonces, por eso es que a la larga lo que estamos hablando es, o muchas veces se habla de lo que sería una minería moderna. A mí me gusta hablar como una especie de concertación, si quieren llamarlo de una manera, en donde el interés económico, el interés social, el interés ambiental, ecológico, de alguna manera estén juntos, y en donde los diferentes actores entiendan la importancia económica que esto tiene, entiendan las necesidades sociales y puedan ir trabajando en todas las diferentes causas raíces de los problemas que les mencioné anteriormente, ¿sí? Entonces, ese es un poco a lo que debería apuntar la solución, que no es una solución única, no hay un silver bullet que solucione, pero sí muchas medidas y muchos actores, y tampoco es un tema que se soluciona de un día para el otro, sino que es un viaje en el cual todos somos parte de y todos tenemos que ayudar a que esto mejore. Entonces, la manera en cómo en su momento lo presentamos, a cómo debería atacarse, tiene que ver con dos pilares y dos temas que están en la base. Los temas de los pilares, que creemos que son sumamente relevantes y hay diferentes actores que tienen que intervenir acá, tiene que ver con lo institucional y con lo social. Perdón si lo repetí muchas veces, pero es lo crítico, ¿no? Y por otro lado, lo que está en la base, que tiene que ver con el posicionamiento y la comunicación que a la minería se le quiera dar, ¿sí? Y esto va en todos los ámbitos, sentirse orgullosos de entender la minería, como quizás es en otros países, en donde la minería es desde las universidades hasta todo el mundo, se le trata de alguna manera mostrar también lo muy positivo que la minería tiene, y por otro lado es importante, obviamente, actuar responsablemente. Y por otro lado, el mantenimiento de la ventaja competitiva, que tiene que ver con la estructura de costos y con todo eso que les mencioné antes, que es importante monitorearlo para poder evitar perder esta ventaja competitiva, que hoy eso es lo que hace también que estés ganando market share en market share en las inversiones cuando las empresas internacionales deciden invertir en Perú y no invertir en otros países, ¿sí? Entonces, ya concluyendo, lo que existe acá es una serie de iniciativas concretas en cada uno de estos temas, en el cual es necesario abordar, en el cual los responsables hay diferentes responsables, y creo que ya se está empezando a generar a través de distintas reuniones, distintos temas, incluso el gobierno mismo se está generando una mayor conciencia, creo, y por lo menos es consciente de la importancia de asegurar que haya mejora en el marco regulatorio, que se revisen los procesos para disminuir los tiempos y ser cada vez más eficaces, asociar la minería con el tema del agua y tratar de educar como corresponde, lograr una minería responsable, que entre los que hacen las cosas bien sean de alguna manera, se señalen los que hacen las cosas mal y que de alguna manera se empiece a separar los que actúan bien de los que actúan mal, porque eso sin duda ayuda en la reputación del sector, que es lo que se necesita a futuro, ¿sí? Entonces, lo que queda mirando al futuro es, existe una hoja de ruta, se tiene claro todo lo que se debe hacer, o por lo menos cuál es el punto de partida, qué es lo que se debe hacer,
es necesario trabajar en este acercamiento entre las partes para lograr de alguna manera un sector de primer nivel, ¿no? Que es lo que de alguna manera nos va a dar, nos va a transformar, va a ser la locomotora de crecimiento para transformar en el Perú que de alguna manera se quiere ser en los próximos 10 años. Muchas gracias. Preguntas. Estoy abierto. Gracias. Agradecemos la excelente presentación del señor Martín Maestu. Dejamos entonces al ingeniero Mucho a cargo de la sección de preguntas. Felicitamos a Martín por esta excelente presentación. Realmente creo que me permito decir de que este estudio fundamentalmente y otros creo que han sido la base para todos los compromisos también que los mineros han asumido en el ACADE, ¿no? Muy parecidos, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y nuevamente pues nos abre la mente y todo nuestro pensamiento en lo que debemos hacer, y que todos los peruanos tenemos que entender que un día no rechacemos a la actividad más importante, sino seamos orgullosos de lo que hacemos. Creo que eso es lo que falta, ¿no? A ver, ofrecemos pues al público preguntas. Martín tiene que estar en un tiempo muy breve en el aeropuerto, así que vamos a dar oportunidad a 2 preguntas. Martín, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Cuánto tiempo tomó el estudio y cuántos fueron los involucrados? Porque es un excelente estudio, ¿no? Hay banca, las empresas, las universidades. ¿Cuánto tiempo tomó hacer este estudio? El estudio llevó 4 meses, pero después siempre se sigue extendiendo y se siguieron actualizando cosas y demás. Pero básicamente sí, fue un estudio muy intenso, porque lo que se trató es de cubrir y de entender la situación desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista. Entonces se entrevistaron a más de 150 personas, se hicieron focus group en diferentes regiones, desde con comunidades hasta con presidentes de muchas compañías en reuniones individuales. Se involucró también al gobierno nacional, algunos gobiernos regionales, locales, con lo cual fue muy extenso desde el punto de vista de tratar de capturar las opiniones, los números, las sensaciones de cada uno, y también tratar de alinearlos en que todos somos responsables del sector, en que todos en algún momento u otro se han cometido errores que es necesario trabajarlos, y ese fue un poco el espíritu del estudio, ¿no? Era poner a todos en la misma página para que todos tengamos el mismo entendimiento de dónde se está, cuáles son los desafíos y hacia dónde el sector tiene que ir. Y después hubo todo un análisis cuantitativo y analítico bastante fuerte para ponerle números a algunos de los números que ustedes vieron acá, ¿no? Que tiene que ver con el impacto realmente, cómo se cuantifica y cómo se mide. Ya. Gracias, Martín. Y finalmente, pues completando la primera pregunta, todo estudio debe ser difundido. Claro que tiene un costo, ¿no? Claro, será primero para conocimiento de los que pagaron por el estudio, pero el público, todos necesitamos conocer esto. ¿Está en el estudio en la página web? ¿O se puede comprar el libro? Yo lo tengo, sí. Me regalaron un ejemplar, pero... Está muy bien. De hecho, estaba ahí con Julen, fue uno de los asociados que trabajó en el proyecto también, que es un asociado de McKinsey, justo, la verdad que se nos escapó, pero
deberíamos haber traído, hay hicimos muchos libritos, si querés, para compartir, lo podríamos compartir a través tuyo, o lo que podríamos hacer es, si querés, a través digital, se los pasamos a ustedes y ustedes los pueden difundir. Gracias. Quisiéramos que nos pase al... Porque el estudio es bastante más extenso, es muy extenso, son como 100 es un páginas. libro, Es un librito, ¿no? Es un librito. ¿No? Entonces, los que quieran leer, bienvenidos. No, todos quisiéramos conocer. Me parece muy bien. Porque conocimiento es la base Exacto. de toda decisión, ¿no? Pasémoslo Cuanto más informado... electrónicamente a través de ustedes. Así el que esté interesado, no sé, se puede subir una página y el que esté interesado lo pueda bajar. Gracias. Sin duda, es público. Por ejemplo, nos remontamos al último estudio importante en este aspecto, es el IPE, ¿no? Del impacto de la inversión minera en la generación de empleo, del fisco, de todo, que ya está colgado, está disponible para todos, pero es un ejercicio muy bonito para poder entender, ¿no?, los escenarios posibles, ¿no? Muy gracias. Aquí hay una pregunta, no sé, me parece que, no sé si es para Martín. Canadá lista, dice, millonaria demanda contra el Perú. ¿Qué tanto nos afectaría al PBI sobre el problema de la minera Bear Creek, que está queriendo interponer ante el CIADI? La verdad es que no te sabría responder. No quiero decir algo que no sé. Bueno, yo puedo comentar al respecto. El Perú tiene muchas demandas, creo que tiene más de 10 demandas al CIADI, que son las controversias cuando una inversión se realiza en un país bajo las normas que lo ordenan y que de pronto hay una interrupción. Creo que una persona natural, jurídica, tiene todo el derecho para decir, oye, yo actúo bajo tus leyes y me siento truncado, ¿no? Creo que es lógico, ¿no? Lógico, ¿no? Y que de alguna manera pedirán resarcimiento, me dirán un reconocimiento, no lo sé, pero Perú tiene varios. En este caso, creo que hoy hay un proyecto en marcha, mucho éxito, diríamos, tipo Corani. Creo que no sería recomendable que aún, ¿no? Creo que es por el caso Santana lo que pasó. Bueno, eso sería igual un tema. hay dos impactos, ¿no? Un impacto es el económico directo, que es en el caso de ir a un juicio o lo que sea, qué es lo que sucede, y después tenés el otro impacto, que es la reputación, ¿no? Correcto. Y es el ruido que eso genera en el resto de los inversores y demás. Yo creo que el primero, los países lo manejan, no te digo que bien o mal, pero de alguna manera están acostumbrados a recibir demandas y juicios de ese tipo porque lo tienen todo el tiempo. Ahora, el segundo, de alguna manera tiene un deterioro mucho mayor, creo, y muchas veces no se cuantifica y no se tiene en cuenta. Entonces, de la misma manera en que un caso malo genera un montón de ese impacto, es importante que Perú sea capaz de crear casos buenos y que esos casos buenos se difamen, se genere el caso exitoso, y ese caso exitoso sin duda que genera, es todo lo contrario, es el espiral virtuoso y no el espiral defectuoso, vicioso que te generan los casos estos malos, ¿no? Entonces, más en una industria, en un sector en donde la inversión extranjera es crítica, ¿no? Bien. Una última. Si estamos con un retraso del 40%, creo que no lo ha dicho tanto así. Sí, correcto. Desde el año 2010 para un crecimiento del 6% de los años 14 al 2015, sería la propuesta de solución con respecto a las otras industrias como hidrocarburos, electricidad, invertir en estas industrias para mantener el 6%, o sea, sería una alternativa invertir en otras industrias. Si tenemos problemas sociales con la minería, ¿no? Yo lo veo como que si existen oportunidades en otras industrias de crecer ese porcentaje, en realidad lo veo como que Perú tendría un potencial de crecer más del 6%. No sé si soy claro lo que quiero decir. O sea, si existe un potencial en otras industrias de poder
cumplir y sanear ese 6% para que Perú crezca al 6%, creo que una cosa no quita lo otro. O sea, no quiero que sea O, quiero que sea I, y ojalá sea I y que se invierta en otra industria, porque me parece que los capitales que van a una industria versus otra no necesariamente son los mismos, con lo cual tranquilamente pueden ser complementarios y no sustitutos. En eso yo puedo añadir que es imposible. Solo el sector minero tiene una cartera a la mano. Exacto. Los otros, para invertir, hay todavía un largo proceso. Y es un tema de escala importante, ¿no? Escala importante, correcto. Bien, amigos, nosotros vamos a despedir a Martín con un fuerte aplauso, porque él se va al aeropuerto. Gracias. Gracias. Bien, Eduardo. Muy bien, a continuación tenemos a nuestro siguiente expositor, el doctor Gordon MacPhail. Él es director técnico en Ingeniería de Residuos en Minería de SLR Consulting. Nos trae el tema Tecnología para el manejo de las instalaciones de almacenamiento de relaves desde la concepción hasta el cierre de una mina. Hay un detalle, que esta conferencia va a tener traducción simultánea. Dejamos al ingeniero Mucho para que presente a nuestro expositor. Adelante, ingeniero. Gracias, Eduardo. Quiero expresar el profundo agradecimiento a nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, a CECEL. CECEL Ingenieros, creo que es nuestra primera empresa supervisora, que tenemos orgullo del país, y fundamentalmente a Lucho Moreno, al ingeniero Luis Moreno, el gerente de minería de aquí, quien bondadosamente nos ha comunicado y nos ha ofrecido que un experto de los que ha traído de Australia, son casi 4 expertos de primera línea, exponer aquí en el instituto. Entonces, dijimos, estos días no eran fáciles para otros, entonces hagamos 2 charlas. Y ya lo estamos haciendo de muchos jueves mineros, 2 charlas. Hagamos 2 charlas y que el doctor Gordon MacPhail nos ilustre también todo su conocimiento. Gracias, Cecil, gracias, Lucho, porque es quien les han traído. Y ayer han hecho todo un evento de todos los expertos que han traído en CECEL. Hemos estado invitados, pero a veces se cruzan con muchos eventos. Hoy día el ONUDI pues está de moda ahorita. En Perú es la capital mundial de la industria en el mundo ahorita. De lunes a viernes está el organismo de las Naciones Unidas para la Industria, ¿no? Se realiza aquí en el Perú. Nosotros también estamos participando en algunas charlas, en algunas reuniones. Bueno, el Perú está ebulliendo, el Perú está creciendo, todo el mundo se interesa en el Perú y nos sentimos entusiasmados, contagiados por ese optimismo. Bien, el doctor Gordon MacPhail ha adquirido diversas especializaciones durante más de 34 años de experiencia en consultoría de presas de relaves, residuos e ingeniería ambiental. Sin embargo, el área en la que se centra su experiencia técnica es en el conocimiento profundo de las características y depósitos de relaves de alta densidad y en pasta, la cual a su vez le ha valido el reconocimiento internacional en dicho campo. Estas especializaciones incluyen, que no se limitan a geotécnica de relaves, caracterización y modelamiento de relaves, predicción de playas de relave, emplazamiento, diseño, gestión y seguimiento de presas de relave, convencionales de alta densidad y en pasta, análisis de estabilidad de taludes, evaluaciones hidrológicas, ingeniería hidráulica, modelización de la erosión a largo plazo, gestor de proyectos y coordinador de estudios de residuos mineros, gestor en el diseño, investigación y monitoreo de las construcciones en sitios mineros. Invitamos al doctor Gordon MacPhail to start the speech.
Thank you. Welcome, Dr. McPhail. Thank you very much. And thank you very much to the Institute for inviting me along to give a talk. Las ventajas del relave en pasta: tienes mayor cantidad de recuperación de agua, un alto nivel del esfuerzo, entonces puedes tener perfiles mucho más empinados, ¿no? Pero los problemas prácticos que se presentan es el problema de bombear y de las especificaciones en cuanto a las tuberías para poder transportar este tipo de relaves. Básicamente se reconoce un relave en pasta cuando tienes un mayor valor de 100 en términos del GLS3. No necesariamente se necesita espesadores, sino también se tienen que implementar de manera que se pueda extraer el agua de la pulpa del relave, de manera que puedas considerar o generar un relave en pasta. Todo eso se genera en un mayor costo. Hablemos de lo que significa predicciones de las playas de relave. ¿Por qué hacer o por qué determinar una predicción en el perfil de un relave? Primeramente, es importante determinar la capacidad final de un depósito de relaves. La capacidad, los rangos de crecimiento, el sistema de distribución, el borde libre es muy importante, la elevación de confinamiento en el embalse, en las presas de contención, la ventaja que tiene el trabajar ¿por qué la predicción del relaves? Es porque se puede minimizar la altura de las presas alrededor del relave, usando ese dinero en lo que vendría a ser la implementación de espesadores. Existen 4 métodos en el mundo, uno empírico y los 3 son teóricos. Uno están enfocados en los canales centrales y el otro están enfocados en los flujos laminares. En esta página, se puede ver el flujo o el canal principal, y a los costados se pueden ver los flujos laminares. En realidad ambos se combinan y ambos se presentan en lo que vendría a ser a lo largo de la deposición de relave. Si usted quiere calcular una predicción del perfil, es más importante o es mucho más relevante calcularlo con respecto al punto del canal principal que se forma. La energía que usa Gordon McPhail para la predicción es en función de la energía. La energía es la que permite que las partículas del relave se mantengan en suspensión, y cuando la energía se pierde, el relave se comienza a sedimentar y a depositar. Esta teoría se basa en la teoría del steam power o la teoría de energía. Esta teoría me permite en cualquier punto a lo largo del talud o de la playa del relave, tiene también el mismo valor que la energía de las partículas, ¿no? El perfil del relave es muy paralelo a la línea de energía. En esta presentación se puede ver que en el punto alto está el perfil y el punto final donde se forma la acumulación del agua, ¿no? Y
y esa curva es similar a la curva de energía. Es importante reconocer que la energía en la tubería no es la misma, que es la misma energía que aparece al inicio de la formación de relave. La poza, a la hora de descargar, es una disipación enorme de energía, y eso se puede observar en muchos lugares, en muchas minas. Estos son uno de los mecanismos que se tienen que tener en consideración a la hora de estimar o predecir un perfil. Basado en esto y siguiendo el teoría de energía, una es la curva de energía y la otra es la curva de la deposición de relave. La energía al final es 0 y la energía en el tope debería ser como energía de 20 watts, que equivale a comparar con respecto a la altura. Pero ¿cómo comparo, cómo defino cuál de todas las curvas que se encuentran es la adecuada? Bueno, considerando el tema, la teoría de entropía de Shannon, se introduce, o es una metodología de ingresar la probabilidad de lo que ocurre, considerando los parámetros que permiten generar variaciones, o que significan variaciones considerables a la. Si se maximiza o se minimiza la teoría, se pueden definir diferentes ecuaciones de energía. Necesito la longitud de la playa, la energía inicial del relave, considerando las probabilidades y las variables que se ingresan, me permiten, usando la entropía, encontrar la probabilidad más cercana de manera que se genere la curva. Las ecuaciones que se presentan son ecuaciones de energía, ecuaciones hidráulicas, en las que se consideran todos los parámetros que pueden generar o variar la formación del canal central. Tenemos exponenciales, tenemos un parámetro que se tiene que calibrar basado en la data reológica, basada en la data verdadera. Con esta ecuación me permite calcular la energía en cualquier punto a lo largo del perfil. Con esa ecuación puedo determinar el perfil. Si sabemos el perfil, podemos determinar cuál es la ubicación de los puntos a lo largo de toda la línea de predicción. Calculando, podemos determinar los factores de fricción de la ecuación de Darcy, podemos encontrar los valores de corte, los valores de corte y los ratios de corte, considerando los radios hidráulicos, De manera que se puede usar todo eso. Tenemos que definir el inicio de la ubicación de la presa, características biológicas, ¿no? Se pueden ver los rangos de corte y los esfuerzos de corte. Esa curva la curva me permite determinar de acuerdo a las densidades los relaves. Acá se puede ver que normalmente trabajamos, son relaves que se sedimentan muy rápido. Esa es una curva de los ensayos reológicos. Como se ve, nosotros estamos interesados en un valor mucho menor de 0,20, y como se ve en la gráfica, justamente en el rango que se interesa saber, se presentan
se presentan incertidumbres, ¿no? De manera que se mejore el área de incertidumbre que se quiera saber, terminamos y se realizan ensayos a escala pequeña, ensayos de canales. Estos son ensayos típicos que se hacen. Dependiendo de la cantidad que se tenga del relave, se hace pruebas. Lo que se hace es determinar en función de los ensayos, se recalcula los parámetros que he explicado anteriormente. Se pueden hacer en menor escala. Lo que se considera los desgastes en fricción de acuerdo a cada tipo de equipo que se use para los ensayos. Lo que hacemos es tener la reología de los ensayos a menor escala, lo recalculamos, aplicamos las ecuaciones que se han explicado, pero usando las verdaderas dimensiones que se van a tener en el campo o en la realidad. Lo que se encuentra es que los rangos de corte se encuentran entre los rangos de 2 a 20, que cuando se decrece, cuando se disminuye el flujo en algún en un punto particular, también se decrece el talud. Entonces, de manera que se pueda controlar esto, se maneja de una manera mucho más adecuada la ubicación de los espigones. Se va a presentar un caso real. Es una mina de oro en Australia. Tiene poca precipitación, pero existen ciclones. Es una mina de small escala de 2 millones de toneladas al año. La partición tiene muy poca arcilla, pero se trabaja con 72 a 74% de sólidos. Tiene una gravedad específica considerable de 3.4 a 3.6. Si tenemos de 2, se hizo unas fases, unas estaciones de evaluación. Al 2002 se hizo un ensayo pequeño. En el 2002 al 2001 se modificó el circuito de espesadores. El 2001 se hizo un ensayo a gran escala. Eso fue los ensayos que se realizaron en esa época con los problemas. Cuando se hizo el ensayo de pequeña escala, se hizo, como se puede ver, son solamente de 7 metros de longitud y casi medio metro de alto, pero permitió calibrar. El color rojo define lo que se midió en los ejemplos, en los ensayos, y el azul es basada en las ecuaciones que se explicaron también anteriormente. Con esto se determinó el yield stress para diferentes porcentajes de sólidos. Cuando se hizo el ensayo a escala, ¿no? El 2000, de 50 a 55 se incrementó de 65 a 68% en sólidos, en relaves, y el pendiente se cambió de 1.1 a 2.5%. Ahí se puede ver cómo se realizaron los ensayos a escala. En las 4 esquinas se puede volver a ver cómo se calibró y cómo coincidió las ecuaciones que se plantearon con las medidas calibradas en las escalas, en los ensayos a escala. Ahí se pueden ver dos ensayos en el test, en los ensayos pequeños que no se encontraban dentro del rango, pero se puede ver que la formación, la curva, de acuerdo a los esfuerzos de corte, se incrementaban con respecto al porcentaje de sólidos en los relaves. La densidad decidieron incrementarla de 71 a 77, teniendo 74% en promedio. Decidieron usar esas las instalaciones de presa de relave convencional de aguas arriba. Empezaron con un relave convencional sin usar relaves de alta densidad, pero desafortunadamente cuando llegaron al punto máximo no encontraban lugar donde depositar. Eso nos permitió empezar con
demostrar el método de relaves de alta densidad. Eso es lo que se ve. Se empezó en esa esquina y se fue avanzando de forma ascendente hacia arriba, y se puede ver cómo los conos se van formando. Con eso se demostró que se puede usar las instalaciones existentes sin necesidad de aumentar la presa de relaves. Ese es el método que se usó para levantar las tuberías, de manera que se pueda proyectar un 4% en la presa de relave. Esta es otra foto, otra vista. Se puede ver la planta a la parte de atrás. Se puede ver cómo se ve la consistencia del relave. Esos ensayos, esas pruebas se siguieron continuando porque como empezaron al norte con una segunda ensayo. En esta parte los reguladores ingresaron, revisaron si podían haber problemas de licuefacción, problemas geotécnicos. Los reguladores lo aprobaron y comenzamos con la deposición continua de relaves de alta densidad. Pero se pueden ver ahí cómo comenzamos a doblar la esquina para poder seguir depositando. Se siguió midiendo y comparando con las ecuaciones que se presentaron. En este caso, como se ve, son 200 metros de largo. Se hizo una recalculación y finalmente aquí se puede ver las recalculaciones que se hicieron de los ensayos geológicos con respecto a los ensayos de laboratorio. Como se puede ver, se sobreestimó ahí los valores de estrés, porque se ve los ensayos de laboratorio no nos dieron los valores verdaderos, los valores eran mucho más altos. En el 2005 se puede ver cómo era el área de la presa, tanto de la presa de agua, que tenía que ser 750 metros cúbicos de capacidad, tenía que ser grande. Debido a que cambiaron al uso de relaves de alta densidad, el uso o recuperación de agua se hizo considerable. Decidieron acortar la presa. Se puede ver cómo el perímetro de la nueva presa se definió y la presa de agua se hizo más pequeña, y el proceso el proceso progresivo de deposición de relave hacia adelante. Hicieron celdas, pequeñas celdas con uso de cemento para luego usarlo como relleno hidráulico en la mina subterránea. Ahora sí se puede ver cómo se colocaron canales alrededor para poder captar la precipitación que caía encima de los relaves. Nunca necesitamos crecer las presas. En Australia la tradición es gastar alrededor de $3 millones solamente para elevar las presas. Nosotros nunca tuvimos la necesidad de hacer eso. Eso es la nueva forma como se ve. En el 2010 es como se veía. Ahí la mina se fue vendida. Las nuevas personas que se encargaban de la presa comenzaron a tirar agua de proceso, generando cárcamas o generando grietas. La parte de atrás decidieron que en el 2011 tenían que remediar o hacer un cierre progresivo. Lo cubrieron con suelo porque ya no había ningún tipo de relave que iba a ir en esa parte. Hicieron una rehabilitación al mismo tiempo que también usaban la parte frontal de la presa. Se puede ver ahí en las secciones cómo el nivel del agua freática era muy baja y cercana al nivel del terreno natural.
En el 2012, 2015 nos contrataron para poder ver cuál sería, si seguíamos con la colocación y deposición de relaves de alta densidad. La parte de atrás se puede ver que ha sido remediada, ¿no? Todo esto se puede ver parámetros importantes son las radiologías, la recalculación con las pruebas que se hacen a gran escala. Tenemos 12 proyectos chilenos que están aplicando esta metodología. Es aplicado con mucho éxito en la mina de Osborne. Todo esto, voy a hablar acerca de fallas de presas. Esta es una cosa principal y una cosa que preocupa mucho en las minas. ¿Por qué ocurren estas fallas o cada cuánto? Ocurre normalmente cada 2 años. Ocurre cuando no hay o hay una pobre consolidación en el relave. Ocurre el problema de liquefacción y falla, y básicamente estos son 3 ejemplos. Son muy bien documentados de los problemas que han ocurrido. Esta es una mina en Sudáfrica en 1972, operada en 2 celdas. La mina se expandió rápidamente cada 6 meses y no controlaron que necesitaban una mayor capacidad para depositar. Ahí se puede ver una bocamina. Lo que pasó es que el relave de una celda se sobrepasó al segundo y ocurrió una falla de tubificación, generando esta falla, ¿no? Matando a 36 personas, corriendo 40 kilómetros sin parar, ¿no? Se rompió la presa y se ve. Este se ocurrió en 1994. En 1993 tuvieron problemas de altos valores de elevación de los relaves, pobre drenaje y una inadecuada instrumentación. Mire, en ambos casos el material cayó. En esa sección se tuvo suerte de que había algún material, alguna estructura que lo detuvo. En el otro lado había una presa de aguas que contuvo parte del relave. Estoy seguro de que los jóvenes no recuerdan, pero los mayores sí lo recordarán. Es una mina en Sudáfrica de oro que 5.000 metros cúbicos de relave que cayeron. Se perdió el borde libre debido a un mal manejo de la disposición del relave. En 3 minutos se vació. Había un poblado cerca que justo estuvo en dirección del flujo. Desaparecieron casas y murieron 80 personas. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es cómo podemos analizar o cómo podemos determinar, predecir qué tan grande se puede dispersar el relave? Esta vez una pequeña villa al norte de Italia estaba colocada en una zona bien empinada. Tenían 2 celdas. Una celda estaba formada material ciclonado en la parte de abajo. Cuando falló, todo el relave llegó hacia el poblado y murieron más de 200 personas. ¿Cómo podemos analizar esto? Lo primero que tenemos que hacer es
analizar el tipo de forma que se genera dentro de las fallas. Con eso se puede determinar la velocidad y el flujo. Los cráteres o las fallas tienen diferentes formas, se consideran o se analizan diferentes formas. Una es esta, puede progresar o puede empezar desde la parte superior, otra puede fallar desde arriba hacia el pie del talud, y otra en forma de bloques. Depende de la consistencia del material, depende de cómo esté colocado y distribuido. Normalmente no se tiene mucho dinero para poder investigar o analizar, pero se tiene que considerar estos mecanismos. ¿Cómo se modela o cómo modelamos nosotros esto? Asumimos que la sección es una sección parabólica. Eso nos brinda la opción de introducir la condición de que estamos modelando relaves y no agua. Hacemos un balance de fuerza de masas nos aseguramos de que cumplan las bases hidrológicas. Aplicamos un análisis retro y usamos problemas que se hayan aplicado con las fallas que se han mencionado anteriormente. Hacemos ensayos también a escala en el laboratorio. Basado en esto, podemos determinar contours y podemos definir más o menos. Esta no es la mejor forma de predecir, porque tú nunca sabes. Nunca vas a poder poner la consistencia del relave en una caja, pero se puede considerar ciertos parámetros de eso. Pero considerando que no se sabe mucho acerca de los parámetros, por ejemplo, el volumen no se sabe exactamente, depende de los ángulos residuales. El ancho de la falla tampoco es una incógnita. La viscosidad también es una es una incógnita. La curva del perfil también. ¿Y cómo consideramos todas estas incertidumbres? Usamos el método de Monte Carlo y para poder definir las probabilidades que puedan ocurrir considerando todas estas incertidumbres. Y lo que al final tenemos con respecto a esto es qué probabilidad hay, dependiendo de la altura de la presa, de que ocurra el caso. Este es un caso de la aplicación de lo que se hace para rotura de presas de relaves. Esto es en Queensland, en Australia, en la nueva propuesta, en la nueva presa que se estaba poniendo. Consideraron que estaba muy cerca a las facilidades de la presa de relave, las bocaminas. ¿Qué probabilidad puede haber de que esta presa se rompa y llegue hacia las otras estructuras de las minas? Usando métodos probabilísticos, se calcularon curvas para cada iteración, cuál es el perfil del flujo y determinar la confidencia, la probabilidad. 75% de probabilidad de que ocurra es la primera línea y la segunda es 25%, pero el foco principal eran las estructuras que se encontraban ahí. Ese es el perfil que se muestra considerando la simulación. Todo es considerando un desarrollo de fallas, pero ¿cómo se previene que esto ocurra? Primeramente tenemos que reconocer que estas fallas son muy grandes y no es un problema sino es una consecuencia de problemas que se pueden ocurrir. Puede ser un problema de manejo, un problema físico, problemas en el dique, problemas químicos o biológicos, ¿no? Dependiendo de las estructuras.
estos ejemplos que se han mostrado, casi la mayoría tiene problemas en cuanto al manejo de la presa. Los ejemplos que se vieron, también ellos tuvieron problemas físicos, eran problemas en la fundación o de borde libre. Nosotros lo que hacemos dentro del análisis, lo dividimos en dos partes. Es una semi-cuantitativa calculación probabilística, y considerando todos los parámetros hacemos un análisis probabilístico, ¿no?, con combinaciones de las incertidumbres que se cuentan en los casos. Por ejemplo, si consideramos problemas de las presas, necesitamos baja capacidad y la probabilidad de ambas se combinan, se multiplica, pero baja. Hay muchas razones. Puede estar muy cerca al borde o a la presa debido a un mal manejo durante el turno o algún turno de noche. Las probabilidades se van adjuntando. Se va definiendo probabilidades considerando cada una de las incertidumbres. Es dentro de la presa o el material que tiene probabilidad de liquefactarse, y esa probabilidad también se va introduciendo, ¿no? Y la probabilidad de que haya mortalidades se identifica qué es lo que puede ocurrir, dónde se puede romper en cada uno de estos puntos y considerar problemas o incertidumbres o casos, de manera que se pueda introducir probabilidades y se tomen todas las situaciones particulares en cada mina. Se consideran problemas sísmicos, el exceso de colocación. Este es casi el final. Este es un diseño de forma de los relaves. Nosotros siempre consideramos qué es lo que nosotros queremos dejar o cómo vamos a dejar las presas de relave, cómo dejaríamos los depósitos de relave, cómo se pueden minimizar los costos de esta al final de la vida de la mina, ¿no? Todo se relaciona a un control de erosión. Se tiene que hacer investigaciones o estudios de suelo y de vegetación, manejo de lo que vendría a ser la escorrentía. Hay dos métodos o modelos que se usan. Siberia es un modelo, es un programa de elementos finitos que se usa para esto. Carson Natural Recreate es basado en flujos. ¿Qué es lo que hacen estos dos? Optimizan la geometría de los relaves. Siberia es un modelo de elementos finitos. Es el único módulo que permite modelar cárcavas en las presas, en los depósitos, de relave. Si uno va perdiendo la cobertura, uno va exponiendo el relave, y si va exponiendo el relave, el proceso de erosión se hace mucho más grande. Se puede modelar por muchísimos años, 500, 100 años. Se consideran todos estos parámetros y sobre todo la formación de cárcavas. Todo eso se usa en conjunto con el AutoCAD de manera que se pueda ver visual cómo funciona este programa. Por ejemplo, este es un modelo base que se puede este es un depósito de material de depósito. Es como ellos querían dejarlo. Usaron algún tipo de ese material para poder
cubrirlo, lo hicieron en bermas, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto, que consideramos los parámetros de erosión y corremos el programa Siberia? Se puede ver que después de 20 años se puede ver las formaciones de cárcavas que se van generando. Después de 40 años se comienzan a romper y se pueden juntar. A los 60 años es como se va a ver. A los 100, 140 se ve cómo se va. A los 200 años y toda la cobertura que tú has puesto o que se pone en el depósito se desapareció. ¿Qué pasa si lo hacemos de alguna manera más de diseño, considerando y colocando estructuras de manera que se pueda evitar esto, generando un canal central de manera que se pueda controlar el agua de escorrentía? A los 20 años se puede ver que empieza, pero está dentro del canal. A los 40 se ve un poco de erosión. Se ve en esa zona que el muro que se colocó no es lo suficientemente alto, porque se ve un poco de erosión, la erosión dentro del canal. Este es otro trabajo muy grande, a gran escala. Es una mina de Arga. Son 2 kilómetros de roca que se trae. La forma más económica que hacen, van colocando el material rocoso, el material de desperdicio rocoso, y lo depositan a los alrededores en forma de terrazas. Y ese era el tipo de topografía que ellos consideran óptima, pero no es la mejor en términos ambientales. En 50 años se ve como las partes laterales se han erosionado, y hay una parte importante arqueológica que ese material está transportando hacia esa zona, ¿no? Peligrando esa zona. ¿Qué pasa si aplicamos algún tipo de diseño ingenieril a este tipo de depósito, quitando de lado todas esas terrazas en esa parte, considerando muros, pequeños muros? Y ¿cómo funcionaría con el Siberia? En 50 años no se ve tan mal. En 100 años ya se ve que se tiene que hacer un trabajo más adecuado. En 250 vemos un poco de problema ahí, pero con un poco de diseño se puede mejorar. Existen muchas formas de cómo se puede estimar los parámetros para el Siberia. Se puede usar casos que se han ocurrido anteriormente. Se puede hacer comparaciones entre una geometría y otra para poder optimar o definirla mejor. El objetivo es tratar de simular qué es lo que sería los perfiles naturales y cómo se podrían regular o cómo se podría satisfacer la estabilidad, el impacto visual, ¿no? Y tratar de controlar el problema de erosión. Considerando todo eso, podríamos considerar que los reguladores podrían estar de acuerdo con lo que se va a colocar, a dejar. Esta es una mina de se puede ver tres diferentes zonas donde se forman las cárcavas. Uno puede ver colocándolo en los programas de Siberia. No sé, a los 50 años no se ve, los 150 comienzan a aparecer. Se tiene que hacer aplicaciones, se tienen que tener múltiples aplicaciones.
se tiene que escoger cuál es la mejor diseño de forma de los depósitos y evaluar las consecuencias. Si hablamos Carson, podemos reducir los problemas de erosión de 100 a 30%. Las instalaciones de relave son enormes y permanentes, cuestan mucho establecerlas, operarlas, pero cuestan mucho a la hora de cerrarlas. Solamente quiero resaltar 3 cosas importantes en el tema de diseño: predicciones, la tecnología y predicciones de los relaves, el tema de seguridad. Tenemos que dejar algo seguro después de que se cierre una mina, ¿no? Gracias. Bien, gracias, doctor Gordon MacPhail. Creo que ha querido darnos una cátedra en poco tiempo. Él ha venido a enseñar pues los nuevos desarrollos. Como ustedes saben, el tema de los relaves es uno de los más grandes problemas que tenemos los mineros, ¿no? Y cómo almacenar, cómo hacerlo seguro en el tiempo es todo un tema, ¿no? Y creo que nos trae una tecnología, y acá en el Perú tenemos grandes problemas. Por ejemplo, cuando hay, digamos, valles muy cerrados, donde muchas minas tienen problemas, ¿dónde almacenar los relaves? No con muchas minas, ¿no? Acá hay una pregunta. Los movimientos sísmicos, ¿cómo afectan a las presas de relaves? May translate. How can affect the seismic movements to the tailing dams? Seismic movements. Seismic. Well, they certainly are very significant. Fortunately, what we find is that these high-density beach profiles still sit at around 2, 3 or 4%, and that's only in the higher areas that tend to be drier. Down at the other end, they tend to be much flatter. So far, they've performed pretty well in the seismic situations, but one needs to do the analysis. One needs to go through the analysis process and the testing and get the right assurance. Yeah. Another question, otra pregunta. Yo veo aquí varios metalurgistas o ingenieros de procesamiento. Deben tener muchas preguntas, porque esto de los relaves es un tema latente en nuestra legislación, hay casos exitosos. Por ejemplo, esto de pasta como Cerro Lindo, hoy tiene otra alternativa, ¿no? Beach depositing. A ver, se ofrece. Dice que usted tiene, you have 12 projects in Chile, 12 projects. Do you have any project in Peru? No, that's what I'm trying to encourage people to look for. Yes, no, the Chileans seem to have grappled with it sooner because of the water issues and the fact that their mines are very close to the ocean, there's no water available, and there's huge energy costs in getting the water up to the mines. So they're very keen to minimize their water loss, and high density is the way to go. What's the efficiency of water use in tailing and mineral processing in Australia? The efficiency in the cubic meter per metric ton processed? Operations that are doing conventional tailings would frequently be around 0.8 cubic meters of water. How much? 0.8 cubic meters per ton of ore. Really paying attention to it and operating very well with the conventional, they might be at 0.6. But if you go with high density, you can be down to 0.3 cubic meters per ton of ore. Acá el amigo Dougal dice, what's the influence in the discharge, the densified discharge of the tailings? Yes. About Professor Rubinsky. Yes. Rubinsky.
Yes, Professor Rubinsky was the initiator really of this high-density tailings approach. What we've done is take those ideas much further to get them to be more predictive. In the days that he came up with this in the 70s, there were limitations on thickening. Those technologies have improved. There were limitations on how you could use filter processes to improve the tailings density. Those have improved. Pumping has become much better, certainly the positive displacement pumps. But the last piece in the puzzle here is to make sure that we get the beach prediction right, because there's a lot riding on your calculations of how much you spend relative to the embankment and the thickening being correct. Ok, gracias. Bien amigos, ha sido una larga jornada esta noche. Le agradecemos al Dr. Gordon MacPhail. We appreciate you so much for your presentation, and despidamos con un fuerte aplauso.